¿Te ha pasado que, cuando más comprometido estás con tus metas, más solo te sientes? Te miran raro por llegar antes, por quedarte después, por decir no a distracciones. Dicen, sé realista. Pero tú sabes que realista a veces es solo otra palabra para rendirse. Esa soledad no significa que estés equivocado, significa que vas por delante. Yo soy Brian Tracy. Hoy quiero hablarte directamente, con la claridad de un mentor que ha visto a miles de personas transformar su vida. No sueltes tus sueños, aunque el camino sea solitario. Te entiendo. Es difícil avanzar cuando no tienes aplausos, cuando nadie parece notar tu esfuerzo, cuando tus resultados todavía no son visibles. Pero escucha, el silencio antes de la cosecha es parte del proceso. Primero cultivas, luego recoges. Primero te conviertes en la persona capaz. Después llegan los resultados. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué es más importante para ti, la aprobación de otros o el compromiso contigo mismo? La mayoría elige aprobación y por eso se queda en el promedio. Los que cambian su destino eligen compromiso y el compromiso, inevitablemente, te separa de la multitud. No es castigo, es purificación. Te quita lo que sobra, la necesidad de gustar, la urgencia por atajos, la distracción constante. Te deja con lo esencial: propósito, disciplina y foco. Quiero que adoptes una idea sencilla y poderosa. La soledad es una fase, no un destino. Es el tramo donde edificas tu carácter, donde practicas cuando nadie te mira, donde sostienes promesas que hiciste a las 6 de la mañana y cumples a las 10 de la noche. En ese tramo se forja la confianza real, la que construyes con hechos, no con palabras. Hoy te voy a guiar paso a paso para que reencuadres la soledad como señal de progreso, no de fracaso. Construyas sistemas diarios que mantengan tu impulso cuando no haya motivación. Gestiones la duda y la crítica sin perder el ritmo. Refuerces tu visión hasta convertirla en un plan con fechas, métricas y hábitos. Encuentres tu círculo de excelencia, pequeño pero potente, que te suma en vez de frenarte. A partir de ahora, cada vez que te sientas solo, repite: voy por delante. Esa frase no es arrogancia, es responsabilidad. Te recuerda que la ruta del crecimiento tiene tramos sin compañía, pero nunca sin dirección. Quédate conmigo. Te mostraré exactamente cómo mantenerte firme, avanzar con serenidad y convertir esa soledad en tu ventaja competitiva. Si estás listo, empecemos. Acepta que el camino de los sueños no está lleno de multitudes, sino de decisiones. Cada vez que decides avanzar hacia un sueño, inevitablemente te separas de la multitud. No porque seas mejor que nadie, sino porque estás tomando decisiones que la mayoría evita. La mayoría quiere comodidad, tú eliges crecimiento. La mayoría busca aprobación, tú eliges propósito. La mayoría se detiene ante la incomodidad, tú sigues, incluso cuando nadie te acompaña. Y eso, inevitablemente, duele. Al principio crees que todos celebrarán tu entusiasmo, que compartirán tu visión, que te apoyarán incondicionalmente. Pero pronto descubres que no siempre es así. Algunos se alejan, otros dudan, y unos cuantos incluso intentan convencerte de abandonar. Y es ahí cuando la soledad golpea. Pero escúchame bien, no estás siendo rechazado, estás siendo filtrado. El proceso de perseguir un sueño es como atravesar un desierto. Solo quienes realmente tienen sed de propósito continúan caminando cuando el paisaje parece interminable. Los demás se detienen buscando sombra. Tú sigues buscando el horizonte, porque sabes que del otro lado hay algo que solo tú puedes construir. Permíteme compartirte una metáfora poderosa. Un cohete utiliza el 80% de su combustible solo para despegar. En ese momento, vibra, ruge, parece que va a romperse. Nadie lo aplaude, nadie lo celebra. Pero una vez atraviesa la atmósfera, el resto del viaje se vuelve silencioso, estable y casi sin esfuerzo. Así es con tus sueños. El despegue es caótico, solitario, agotador. Pero si resistes esa primera etapa, pronto encontrarás calma, claridad y dirección. Entonces, el primer paso no es luchar contra la soledad, sino aceptarla como parte natural del proceso. Los sueños grandes requieren energía concentrada, y no puedes mantener foco si cada día justificas tus metas ante quienes no las comprenden. Cuando estás demasiado pendiente de la opinión ajena, estás entregando el control de tu destino a personas que no caminan contigo. No necesitas convencer a nadie, necesitas convencerte a ti mismo. Cada vez que eliges tu propósito por encima de la aprobación, estás entrenando tu mente para el éxito. Porque el éxito no se construye con compañía, se construye con convicción.
La convicción es ese fuego silencioso que te mantiene avanzando cuando no hay resultados, cuando no hay aplausos, cuando nadie más cree en ti. En esta etapa, no busques multitudes, busca dirección. No busques reconocimiento, busca progreso. No busques entenderlo todo, busca mantener el paso. La soledad, bien entendida, es el gimnasio del carácter. Ahí aprendes a sostener promesas cuando nadie las recuerda. Ahí descubres tu verdadera voz, sin ruido, sin distracción, sin máscaras. Ahí te das cuenta de que no necesitas motivación constante, porque has desarrollado disciplina. Y eso, amigo mío, es libertad. La libertad de saber que, pase lo que pase, tú seguirás moviéndote. Porque el propósito no depende de cuántas personas te acompañen, sino de cuántas veces decides continuar, incluso solo. Así que, la próxima vez que te sientas aislado o incomprendido, repite esto: no estoy solo, estoy siendo preparado. Cada minuto de silencio, cada noche sin apoyo, cada paso sin compañía, está construyendo la versión de ti que sabrá sostener el éxito cuando llegue. No te desesperes si otros no lo ven. Ellos no fueron llamados a vivir tu sueño, tú sí. Y eso basta para seguir adelante. ¿Cómo mantener la fe y la energía cuando nadie cree en ti? Una de las pruebas más duras del camino hacia tus sueños no es el cansancio físico, es el cansancio emocional de avanzar sin ver resultados inmediatos, de darlo todo y, aún así, sentir que nadie lo nota, de mirar alrededor y no encontrar a nadie que te diga: sigue, vas bien. Pero escucha, el mundo no te recompensa por intentarlo, te recompensa por persistir. Y esa persistencia nace de una sola fuente: la fe en ti mismo. No hablo de una fe ciega o ilusoria. Hablo de una fe práctica, disciplinada, que se expresa en acción. Esa fe que te levanta cuando tu mente te dice: ya no vale la pena. Esa fe que te impulsa a trabajar un día más, aunque no tengas fuerzas. Esa fe que sostiene tu visión cuando todo parece moverse en contra. Déjame contarte algo que aprendí a lo largo de mi carrera. He visto a miles de personas asistir a mis seminarios con la misma meta: quiero cambiar mi vida. Todos tienen buena intención, todos se sienten motivados durante el evento, pero solo un pequeño porcentaje realmente transforma su realidad. ¿Por qué? Porque cuando termina la emoción del momento y llega el silencio del esfuerzo, la mayoría deja que la duda los gobierne. Y la duda es experta en disfrazarse de lógica. Te dice: tal vez no es el momento, tal vez no naciste para esto, tal vez era una señal para rendirte. Pero no, no lo es. Es solo una prueba para verificar cuánto realmente crees en tu visión. Por eso, cuando nadie crea en ti, tú debes ser tu propio aliado. Convierte tu mente en un mentor interno. Cuando el cansancio te hable, respóndele con acción. Cuando la duda aparezca, muévete igual. El movimiento genera claridad. La inacción genera miedo. No necesitas sentirte motivado para seguir. Necesitas seguir para volver a sentirte motivado. Piensa en esto. Cada vez que actúas sin aplausos, estás desarrollando una de las habilidades más poderosas que existen: la autonomía emocional. Significa que tu estado de ánimo ya no depende de los demás. Y cuando llegas a ese punto, te vuelves imparable. Porque ya no buscas aprobación, solo resultados. Ahora bien, ¿cómo mantener la energía cuando todo parece cuesta arriba? Brian Tracy enseña 3 principios fundamentales. Controla tu atención. Lo que observas, crece. Si pasas el día pensando en lo que te falta, eso aumenta. Pero si enfocas tu mente en los pequeños avances, tu energía se multiplica. Cada logro, por mínimo que parezca, es evidencia de que estás progresando. Cuida tu cuerpo. Tu nivel de energía física determina tu nivel de energía mental. Duerme bien, aliméntate bien, muévete. Tu cuerpo es el vehículo que transporta tus sueños. Si se desgasta, tu visión se debilita. Rodéate de estímulos que eleven tu frecuencia. Música, lecturas, frases, videos, entornos. Tu entorno no solo refleja tu estado, también lo moldea. Crea espacios donde la fe no se apague, sino que se refuerce cada día. Hay una frase que repito constantemente: no dejes que un mal día te haga olvidar cuán lejos has llegado. Cuando la duda te ataque, recuerda tu punto de partida. Recuerda las veces que pensaste que no podrías y aún así avanzaste. Tu progreso es real, aunque el resultado todavía no sea visible. Y aquí viene la verdad que muchos no quieren aceptar. Los sueños más grandes siempre se retrasan un poco, no porque no estén destinados a ti, sino porque el proceso necesita tiempo para prepararte. El universo no te da lo que pides cuando lo pides, sino cuando estás listo para sostenerlo. Así que, en vez de preguntar, ¿por qué aún no llegó?, pregunta,
¿Qué más debo aprender para merecerlo? Esa mentalidad te pone en control. Te convierte en protagonista, no en víctima. Y cuando llegas a ese nivel de madurez, la fe deja de ser una emoción y se convierte en una estrategia. Actúas no porque tengas garantías, sino porque tienes visión. Y esa visión alimentada día tras día, con disciplina y paciencia, termina convirtiéndose en realidad. Así que no esperes que todos crean en ti. Cree tú primero, y los demás lo entenderán después. Construye una mentalidad a prueba de dudas y críticas. Hay algo que todos descubrimos tarde o temprano en el camino del crecimiento. Las críticas no desaparecen cuando mejoras, aumentan. Mientras más alto subes, más visible te vuelves. Y mientras más visible eres, más opiniones llegan buenas, malas y muchas sin fundamento. Por eso, una de las habilidades más importantes que debes desarrollar no es solo la persistencia, sino la fortaleza mental para seguir avanzando en medio del ruido. La verdad es que la mayoría de las críticas no hablan de ti, sino de quien las emite. Las personas critican lo que no comprenden, atacan lo que no se atreven a intentar y cuestionan lo que les recuerda que también podrían hacerlo, pero no lo hacen. Así que, en lugar de tomarlo como algo personal, tómalo como validación de que estás creciendo, porque nadie lanza piedras a un árbol sin fruto. Escucha, si no hay crítica, probablemente tampoco hay avance. El único modo de no ser juzgado es no hacer nada, no decir nada, no intentar nada. Pero ese no es el camino de los soñadores. Ese es el camino del conformismo. Y tú no naciste para conformarte, naciste para contribuir. Por eso, cuando te enfrentes a la crítica, detente un segundo y respira. Pregúntate, ¿esto me aporta algo útil? Si la respuesta es sí, aprende, mejora, evoluciona. Pero si no, suéltalo. No cargues con las palabras de quien nunca ha recorrido tu ruta. He entrenado a miles de personas en todo el mundo, y hay un patrón que se repite siempre. Los que logran resultados extraordinarios no son los más talentosos ni los más inteligentes. Son los que desarrollan una mente disciplinada, una mente que no reacciona por impulso, sino que actúa por propósito, una mente que no necesita demostrar, sino avanzar. La mentalidad a prueba de dudas no se construye de un día para otro. Se entrena, igual que un músculo. Cada vez que eliges no rendirte, lo fortaleces. Cada vez que eliges actuar sin validación externa, lo haces más fuerte. Cada vez que eliges aprender en lugar de quejarte, subes de nivel. Ahora, quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un momento y piensa en tu visión más importante. ¿La tienes? Bien. Ahora, imagina que ya lo lograste. Siente esa emoción, ese orgullo, esa satisfacción. Todo eso que acabas de visualizar ya existe en potencia dentro de ti. Solo necesitas sostenerlo lo suficiente hasta que se manifieste. Y aquí es donde muchas personas fallan. Saben lo que quieren, pero no lo sostienen. Pierden la fe justo antes del resultado. Y eso ocurre porque no entrenan su mente todos los días. Por eso quiero invitarte a algo. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que necesitas rodearte de ideas que te mantengan firme y enfocado, suscríbete ahora mismo a este canal y activa las notificaciones. No por mí, sino por ti, porque aquí vas a encontrar herramientas, principios y recordatorios que reforzarán tu mentalidad día tras día. Recuerda, el crecimiento no ocurre en un solo evento, ocurre en el entrenamiento constante de la mente. Vuelve conmigo cada semana. Piensa en cada video como una sesión de fortalecimiento mental. Un espacio donde recordamos que los sueños no se abandonan, se construyen, paso a paso, incluso cuando el camino es solitario, porque, al final, la clave no está en evitar las críticas, sino en convertirte en alguien que ya no las necesita para saber quién es. Cuando llegas a ese punto, nada externo puede detenerte. El ruido se vuelve silencio, y ese silencio es el sonido de tu progreso. Transforma la soledad en tu ventaja competitiva. La mayoría de las personas teme la soledad. Piensan que estar solos es una señal de fracaso, un castigo o una consecuencia de no encajar. Pero los grandes líderes, los grandes creadores, los grandes soñadores, entienden algo que el resto no. La soledad no es ausencia de compañía, es presencia de propósito. Los momentos en los que estás solo son los momentos en los que más puedes escucharte. Cuando el ruido externo desaparece, aparecen las ideas más claras, las decisiones más sabias y las visiones más auténticas. Ahí es donde se forma la versión de ti que ya no necesita aprobación, sino dirección. Déjame contarte algo que observé en los empresarios más exitosos del mundo. Ninguno de ellos creció rodeado de aplausos. De hecho, muchos fueron criticados, incomprendidos e incluso ridiculizados.
Pero usaron esa etapa no para lamentarse, sino para construir. Mientras otros hablaban, ellos trabajaban. Mientras otros se distraían, ellos aprendían. Mientras otros buscaban validación, ellos desarrollaban habilidades. Eso es lo que debes hacer tú, usar la soledad como combustible, no como excusa. Cada minuto sin distracción es una oportunidad para mejorar tu sistema, fortalecer tu carácter y diseñar tu estrategia. Porque el éxito no se construye con suerte, se construye con concentración. Cuando todos se dispersan, tú te enfocas. Cuando todos hablan, tú escuchas. Cuando todos dudan, tú ejecutas. Esa diferencia, mantenida día tras día, es lo que crea resultados extraordinarios. Brian Tracy enseña que la gente exitosa comparte una característica en común. Utilizan el tiempo de manera intencional. Mientras otros se quejan de la soledad, ellos la convierten en sesiones de planeación, lectura, reflexión o entrenamiento. Cada hora de silencio se vuelve una inversión. Y con el tiempo, esas horas silenciosas se transforman en visibilidad, resultados, libertad. Piénsalo así. Tu competencia está esperando motivación. Tú estás creando momentum. Ellos buscan compañía. Tú buscas crecimiento. Esa es tu ventaja. No hay nada más poderoso que una persona enfocada, trabajando en silencio, guiada por una visión clara. Porque la soledad, cuando se combina con propósito, se convierte en un laboratorio de poder personal. Ahí analizas lo que funciona, corriges lo que no y defines tus próximos pasos con precisión. Por eso, en lugar de evitar la soledad, aprende a programarla. Haz del silencio una herramienta. Dedica momentos del día solo para pensar, escribir, reflexionar, sin teléfono, sin distracciones. Verás cómo tu mente empieza a ordenar ideas, cómo tu energía se renueva, cómo tus decisiones se vuelven más firmes. Las grandes estrategias no nacen en medio del ruido, nacen en los momentos de calma. Fue en el silencio donde Thomas Edison diseñó la bombilla, donde Steve Jobs imaginó el iPhone, donde Mandela construyó su visión de libertad desde una celda. No estaban rodeados de multitudes, estaban rodeados de propósito. Así que, a partir de hoy, cambia tu percepción. Cuando estés solo, no digas, nadie me apoya, di, es momento de enfocarme. Porque mientras otros necesitan compañía para avanzar, tú habrás aprendido a avanzar por convicción. Y ese tipo de persona es la que el mundo termina siguiendo. Recuerda, la soledad no te debilita, te depura. Quita el ruido, la duda y la distracción, hasta que solo quede lo esencial. Tu propósito, tu disciplina y tu visión. Y cuando eso ocurre, la soledad deja de doler y empieza a impulsarte. Mantén la constancia a largo plazo sin perder tu propósito. Permíteme compartirte una de las verdades más poderosas que he aprendido en mis más de 40 años enseñando sobre éxito, liderazgo y desarrollo personal. No gana el más rápido, gana el más constante. El mundo está lleno de personas talentosas que empezaron con fuerza y se rindieron a mitad de camino. Personas inteligentes, apasionadas, creativas, que tenían todo para triunfar, excepto una cosa, la capacidad de sostener el ritmo cuando la emoción inicial desaparece. El éxito no llega por los grandes saltos, sino por los pequeños pasos repetidos cada día, incluso cuando nadie te ve. La constancia es el puente entre la intención y el resultado. Y ese puente se construye con disciplina. Hay una frase que suelo repetir en mis seminarios. El compromiso verdadero comienza cuando el entusiasmo termina. Mientras estás motivado, todo parece fácil. Pero cuando el cansancio aparece, cuando los resultados se demoran, cuando las cosas no salen como esperabas, ahí es donde se define quién realmente quiere su sueño. La mayoría se rinde porque confunde fatiga con fracaso. Piensan que sentirse agotados es señal de que ya no vale la pena seguir. Pero no es así. El cansancio no significa que estás perdiendo. Significa que estás progresando. Significa que estás usando músculos que antes no habías entrenado. Y si sigues, esos músculos mentales, emocionales y físicos se fortalecen. Por eso quiero darte 3 principios prácticos para mantener tu constancia sin perder tu propósito. Transforma tus metas en rutinas. No confíes en la motivación. Confía en los sistemas. Si todos los días haces una pequeña acción alineada con tu meta, aunque sea mínima, estás avanzando. Las grandes montañas se suben un paso a la vez. Evalúa el progreso, no la perfección. Mucha gente se paraliza esperando el momento ideal, pero los que triunfan saben que la perfección no llega nunca, el progreso sí. Revisa tus avances semanalmente, celebra lo que has hecho, ajusta lo que falta y continúa. Recuerda por qué empezaste. Cada meta tiene un porqué.
Y ese por qué es tu combustible en los días difíciles. Cuando pierdas energía, no cambies tu meta, reconecta con tu motivo. Recuerda la persona que eras cuando decidiste comenzar este camino. Esa versión de ti aún te está observando. Quiero que entiendas esto con claridad. Tu sueño no requiere que seas perfecto, solo que seas persistente, porque el tiempo recompensa a quien no se detiene. Todos los grandes logros de la humanidad tienen una historia en común. Alguien siguió cuando los demás se cansaron. El éxito no es un evento, es una acumulación. Un día de esfuerzo puede parecer poco, pero 365 días de esfuerzo consciente transforman completamente una vida. Y aquí está la clave. Cuando aprendes a mantenerte constante incluso sin resultados visibles, el universo empieza a moverse a tu favor. Las oportunidades aparecen, las conexiones llegan, las puertas se abren. No porque haya suerte, sino porque tú permaneciste disponible cuando otros se retiraron. Nunca olvides esto. El camino se aclara para quien sigue caminando. No necesitas saber cómo será todo el recorrido, solo necesitas dar el siguiente paso con determinación. Un paso más cuando estás cansado, un paso más cuando sientes que no puedes. Porque a menudo, el punto donde más quieres rendirte es el punto exacto donde estás a punto de lograrlo. Así que, si hoy estás cansado, confundido o frustrado, no te detengas. Recuerda, la constancia no se trata de velocidad, sino de resistencia. Y quien resiste con propósito, termina conquistando sus sueños. El silencio antes del éxito. Quiero que recuerdes algo fundamental. Cada sueño grande, antes de brillar, pasa por una etapa de oscuridad. Un período donde parece que nada avanza, donde el esfuerzo no se ve recompensado, donde las dudas te visitan con más frecuencia que los resultados. Ese silencio no significa que fallaste, significa que estás madurando. Así como una semilla debe permanecer bajo tierra antes de florecer, tú también necesitas tu etapa de raíz. Una etapa de aprendizaje, de crecimiento interior, de construcción invisible. La semilla no se queja por no ver la luz. Confía en el proceso, porque sabe que llegará el momento de brotar. Y lo mismo ocurre contigo. A lo largo de este entrenamiento, hemos hablado de algo que muchos sienten pero pocos reconocen. El camino hacia los sueños es, muchas veces, un camino solitario. Pero esa soledad no es el enemigo. Es el terreno donde el propósito se fortalece, donde la disciplina se entrena y donde la fe se demuestra. Hoy ya lo sabes. La soledad no es ausencia de apoyo, es presencia de propósito. Las críticas no son obstáculos, son pruebas de crecimiento. El cansancio no es derrota, es señal de progreso. Y la constancia no es un talento, es una decisión diaria. Cada vez que eliges continuar, incluso cuando nadie aplaude, estás construyendo algo que muy pocos poseen. Autorrespeto. Porque nada eleva más tu autoestima que cumplirte las promesas que tú mismo te hiciste. Y cuando logras eso, el mundo empieza a respetarte también. Así que, antes de cerrar este video, quiero que hagas algo muy sencillo pero poderoso. Piensa en tu sueño más importante. Visualízalo por un instante. Ahora pregúntate, ¿estoy dispuesto a caminar solo si es necesario? Porque si la respuesta es sí, el éxito ya empezó a moverse hacia ti. Los resultados llegarán tarde o temprano, porque la persona que se niega a rendirse termina encontrando el camino. Brian Tracy suele decir que la disciplina te llevará a lugares donde la motivación nunca podría. Y esa frase resume todo este mensaje. No sueltes tus sueños. No importa si hoy nadie los comprende, si te llaman loco, si el camino se siente largo. Sigue caminando, porque cada paso, incluso el más pequeño, te acerca al destino que visualizaste cuando todo era solo una idea. Y cuando llegues, porque llegarás, entenderás que la soledad, el sacrificio y la constancia no fueron castigos, fueron la preparación, el precio que pagaste por construir una vida con sentido. Y mirarás atrás, con gratitud, sabiendo que valió la pena. Antes de irte, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios. No soltaré mis sueños, aunque el camino sea solitario. Que esa frase sea tu compromiso público contigo mismo. Porque cuando escribes algo, lo sellas en tu mente. Y cada palabra escrita es una decisión que refuerza tu carácter. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y activa las notificaciones. No por rutina, sino porque aquí entrenamos la mente para ganar. Cada semana recibirás ideas y estrategias que te ayudarán a mantenerte enfocado, disciplinado y mentalmente fuerte, sin importar lo que ocurra afuera. Y quiero dejarte con una última reflexión. La mayoría abandona justo antes de ver resultados. Pero los que permanecen un poco más, descubren que el milagro no estaba lejos, solo estaba esperando que no se rindieran.
Tú eres de esos pocos. Tú no estás solo, estás creciendo. Y pronto, el mundo verá lo que tú ya sabías desde el principio, que los sueños valen la pena, incluso cuando el camino es solitario.